qué nunca puedes traer un tema más agradable? La semana pasada los muertos, esta vez los muertos. Tú tienes como que una fijación, Por el humor negro. no, con los muertos. No, pues no es una fijación, son capaz de datos. que eres necrófilo. Capaz. Capaz, no, en serio. Déjate aviso. ¿Se dan cuenta que siempre habla de muertos y muertos Crisis. y muertos? Y crisis, sí. Y escándalos. Pero habla de crisis menos desagradables, no muertos y más muertos, caray. Pues, Digo, ¿Cuál? la crisis del arsénico. ¿Cuál arsénico? Sí, pero ¿viste lo que dijo Peñafiel? No importa, un poquito de arsénico no mata. Estuvo buenísimo. Bueno, pues no ¿Quién mata, oye, pero... ¿quién le maneja las relaciones No públicas? sé, pero vamos a investigar Yo sí porque... sé. Yo sí sé. Sí, necesitan mejorar rápidamente. No, está sí, fatal. necesita mejorar Es rapidísimo. que no tenían. Ah, ¿no? No. Hombre. Ahí Y está. ya tienen... Entraron Oye, en la cuando crisis. tienes un producto de consumo tan alto y no tengas a alguien, es que estás viviendo en Marte. Entonces son los empresarios que dicen, no, es que el sistema está mal. No, güey, ya cambió el mundo. Y no puedes Ya. darte el lujo de pegarle una Oye, marca ¿quieres- diciendo que el arsénico no te va a generar un daño. Porque además, sí, digo. Porque vamos a pensar que por la dilución del producto en el agua mineral, chance no pasa nada. Pero en percepción y en comunicación, Están tratando de cambiarlo para decir que ahora que es una campaña de una marca de Estados Unidos. Entonces quieren darle la vuelta de una manera que dice sí. no, es pues, absurdo. Es absurdo. Es decir, las cosas, y más cuando es un producto de consumo y está en riesgo la salud de personas, hay que ser honesto, transparente. Y si te equivocaste. Y Si había un actuar problema, rápido. lo dices. Y más que hay gente que cuando te piden un agua mineral, tenemos San Pellegrino y tenemos Evian, la gente dice, no, a mí dame un Peñafiel, porque viva México. Porque tiene arsénico. Pues después de esta, ¿sabes qué? Oiga, dame un whisky con arsénico, ¿no? No estás bueno. promoviendo, no estás Pensábamos no promoviendo. te que era la burles, ¿eh? cruda, Porque, pero era el porque arsénico. ya le deberías ¿Por bajar qué? a las copas, ¿eh? ¿Por qué echar a Por perder el whisky? favor. No. Y A menos ver, con un bueno, producto ya, así. vamos serios. Vas a ponernos Ahora, serios con los muertos. Pues fíjate, Eduardo, que si sumáramos todos los muertos o las víctimas vinculadas al huachicol, es decir, a las explosiones, a las fugas, pues nos vamos a encontrar que estamos hablando de miles y miles de muertos, los que están vinculados a este tipo de accidentes. Y vamos a dar algunos datos. En la explosión de San Juanico, en noviembre de 1984, se sumaron 600 muertos y por lo menos 2.000 heridos. De estos 2.000 heridos, sale un grupo en la zona de San Juan Izhuatepec que se llama Los Quemaditos. Y es un grupo que ha seguido peleando por sus derechos después de las explosiones, del primer bloque de explosiones en las esferas de almacenamiento de hidrocarburos en San Juan Izhuatepec. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere en una situación de este tipo, pues no hay mucho más que hacer. Pero cuando tienes quemaduras de segundo y tercer grado, el daño es de por vida. Pasta de Conchos, 19 de febrero de 2006. Explosión y derrumbe al interior de la mina de Grupo Minera México, 65 muertos. que ya dicen que van a ir a rescatar. Es decir, después de 13 años de ocurrida la crisis y la explosión, pues vamos a ver qué es lo que encuentran. Yo me acuerdo que cuando esto ocurrió, tú trajiste unos datos de cuál fue la temperatura que pudo haber alcanzado esa mina al explotar. Sí. No recuerdo, pero dijiste que eran unas temperaturas donde todo lo que estaba ahí pues se calcinó, y no sabes si se calcinó, desapareció. Te evaporas, te condensas. Entonces, ¿qué van, por el grado. ¿qué van a bajar a encontrar? Pues lo que sería muy interesante sería entender exactamente cómo funcionaron los seguros y los coaseguros en Pasta de Conchos para entender si durante los últimos 13 años el seguro y el coaseguro le pagaron a Grupo Minera México el daño que hubo en la mina. Y esto ya se hizo y lo que estamos viendo ahorita simplemente es un tema pues casi cinematográfico de lo que se va a encontrar, que en una de esas, como son este tipo de crisis, pues capaz que encuentran hasta colillas de cigarros que pudieron haber quedado ahí en el origen de la explosión, que pudieran justificar negligencia. Porque lo que sí se dijo en Pasta de Conchos es que era el equipamiento de los proveedores y la falta de ventilación, lo que se conoce como venteo, no eran los adecuados. Y que había condición insegura en cómo estaban trabajando ahí los mineros, y que eso generó las condiciones de explosividad de gas grisú en las cavernas que había allá abajo. Okay. Entonces, pues cualquier hallazgo que aporte algún dato a la causa de la explosión, pues va a ser muy interesante vincularlo con el tema del seguro y el coaseguro. Porque puede reabrir el caso, entonces. Pues más bien habría que entender el por qué se manejó de esa forma y el por qué al final se dio por sepultado
el caso desde muchos ángulos, porque pues, estas crisis valen dinero y dejan huella. A ver, después de esto vino la torre de Pemex, la torre ¿no? de Pemex, el edificio B2, el 31 de enero de 2013, una acumulación de gas metano en la base de cimentación del edificio, 37 muertos por el colapso de 2 pisos que estaban sobrecargados con losas de cemento, tenían 3 veces más cemento, 126 heridos. Pero si nos vamos al tema solamente del huachicol, pues prácticamente es imposible calcular los miles de muertos que están asociados a quemaduras de primero, segundo, tercer grado, en las zonas donde están los robos del huachicol, básicamente Hidalgo y Puebla. Entonces, aquí lo que nos estamos enfrentando es a un esquema de opacidad en donde pues debe haber habido cientos de explosiones que no conocemos, como la última que hubo, o como la que ocurrió en San Martín Texmelucan en 2010, en donde pues el número de fallecidos más los heridos pues nos está dando miles de personas que o están en condiciones lamentables o ya fallecieron. Aquí no incluyes a los que por la delincuencia y quienes No, se dedican a... ¿no? esto básicamente vamos a pensar que son consecuencia directa de la explosión de ductos. Ok. Que además puede explotar por cualquier cosa, porque después de la última gran explosión la gente decía, no, es que fue esto, y como nos lo explicó Ramsés Pech, que es nuestro especialista, dijo, la presión que está saliendo Es impresionante, es brutal. genera una temperatura tal en donde perforar el ducto que se prende solo. El cálculo o la estimación que hay es que solamente hasta 2016 pudo haber habido 19,000 personas que fallecieron por esto o que tuvieron quemaduras vinculadas al robo de combustibles. Entonces, esto es lo que más o menos se calcula. Pero si a esto le sumas otros estados de la República, otros ductos y otras prácticas que son y están en condición insegura, pues sí estamos hablando de una cifra que ojalá disminuya con todas las acciones que se están tomando para combatir el huachicol, porque no solamente es el efecto económico, no solamente es el daño comercial y el tema de corrupción. Estás hablando de un daño directo a las personas que o están robándose el combustible o que están cercanas, como lo vimos en los videos de la última explosión, al robo de este tipo de productos. Ahora, si a eso le sumas los casos que hay, que son registrados, que son públicos, porque fue imposible no contabilizarlos o no ubicarlos, pues desde la explosión del sector Reforma en Guadalajara, hace ya muchos años en la época del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues sí vemos una tendencia a este tipo de situaciones en donde las condiciones de seguridad, mantenimiento, equipamiento y respuesta ante emergencias, pues estás hablando de bomberos municipales, estás hablando de bomberos estatales, de equipamiento, de estar preparados para todo esto. Que no se ha hecho la tarea, punto. No, y Bien. la tarea que sí se ha hecho es el dejar que los materiales entren en fatiga y que se permite el robo en condiciones prácticamente inhumanas. Bueno, porque acuérdate que en este país el mantenimiento no es parte de la cultura. Entonces construyen algo y después se les olvida que debe haber un rubro De mantenimiento y prevención, claro. Y no lo hacen, ¿no? 19,000 personas del 16 a la fecha. Más o menos. Qué brutos Es son de una hablar. estimación, ¿eh? Y Es una estamos hablando de estimación. quemaduras, que son heridas Bueno, No, y si no es- te mueres, son terribles. Por eso es terribles. que es muy importante aprender de San Juan y Zuatepec, de escuchar al grupo de los quemaditos y otros grupos que hay, bomberos, policías, militares, que por este tipo de cosas, por falta de equipamiento, pues quedan en muy malas condiciones de salud y también incapacitados para trabajar dentro de la actividad que tenían. Y es un mensaje tanto para autoridades como para empresas. Y el problema es que mira, cada cuando explota este pueblo en el Estado de México de los cohetes. En Tultitlán. sí, Tultitlán. Cada cuando explota, Cada año. seguidísimo. Cada 6 Seguidísimo. meses. Sí, cada fiesta. Y ¿sabes qué? Y cada vez que explota, ¿qué dicen los gobernantes? Lo vamos a arreglar para que ya no explote. Y vuelve a explotar. Porque no hay supervisión. Y como más jornadas da el hambre, pues la gente se va a poner a hacer cohetes porque Porque es lo tiene que que sabe vivir de hacer. algo. Y por eso es muy importante que en los programas de protección civil, manejo de emergencias registrados ante los municipios que correspondan, pues encuentres que lo que está en el plan de protección civil es lo que hay en la realidad. Porque muchas veces son planes de protección civil que son fotocopias de un año para otro, copias y copias, y lo que está escrito no coincide con la realidad de lo que está sucediendo en la unidad operativa o en la planta o en el pueblito. O solo son Entonces, compendios de buena voluntad, ¿no? en el tema del huachicol, ahí están los datos. Pues, hombre.
Y son datos aproximados, tal vez sea mucho mayor, y ojalá que en el caso de Pasta de Conchos se encuentre algún indicio o algo que nos diga exactamente por qué explotó, y si fue negligencia, se revisa el tema de los seguros y coaseguros. No, y claro, y que se le pague bien a los deudos, ¿no? Pues sí, a las Ok. familias que hubo, claro. Ay Dios, mensaje, regresamos, 12 después de la hora.